En Llanes tenemos hoy planes para ver teatro. Forma parte de la iniciativa de una asociación que inicia gira por todo el concejo. Cada 15 días función y con textos propios. Luis, ¿qué estás haciendo? Y con el baúl de la Piquer, porque aquí estoy revolviendo, buscando animales y vamos, aquí no veo más que mantes. Hay, porque igual pasen frío. Bueno, luego que me lo expliquen, que me lo expliquen. Porque estos días... Hola, Porque estos días están ensayando a tope, porque como bien decías, María, han comenzado una gira por todo el concejo de Llanes. Son integrantes de esa asociación sociocultural, La Madeja del Mundo, y que tiene como objetivo, en este caso, llevar el teatro a unas zonas menos habituales. Ya que Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, podemos definirlo así. Vamos a llamar a Fernando, porque Fernando tiene el mejor puesto de todos. ¿Ah, sí? Porque creo que se pasa toda la hora, si no es sentado, es durmiendo. Y entonces, claro, dije yo quiero un papel también para esta representación, porque para estar eso... Pero bueno, tiene diálogo. Fernando, ven conmigo, por favor. Sí, hombre, por supuesto, porque como veis, el buen humor reina aquí. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que digo yo que yo quiero un papel como el tuyo. ¿Sentado y durmiendo? Bueno, es lo que me ha tocado hacer ahora. Pero en fin, tengo un trabajo importante previo. No, sí, es el papel que me ha tocado porque el protagonismo lo tienen ellas, es obvio. La fuerza de la obra la tienen los animales y mi trabajo está más de fondo que lo que estoy de presente. Luego, si te parece, vamos a hablar con los protagonistas, que nos expliquen un poquitín lo que es la obra, pero no sin antes hablar de ese objetivo, que decía yo que si Mahoma no va a la montaña tendrá que ir a Mahoma, ¿no? Pues sí, evidentemente, así es. Es una propuesta que yo hice ya hace tiempo, se habló de ello, se quedó un poco en stand-by y este año por fin se va a llevar a cabo. Ya hemos empezado con ello y la verdad que está funcionando muy bien y la gente de los pueblos está respondiendo muy bien. Sobre todo los alcaldes de barrio, tengo que agradecérselo, y la Junta Municipal. Perdón. De los pueblos, sí. La Junta Vecinal de los pueblos. Eso es. Y en ese sentido estamos muy contentos y agradecidos por ello, claro que sí. Por supuesto, que es una gira de unos 7 meses que va a llevar cada 2 domingos, es decir, cada 15 días por diferentes puntos del concejo de Llanes. Yo no sé si en el concejo, decirlo de alguna manera, ya habéis empezado, pero tenéis la próxima cita este domingo en Parres, ¿verdad? Sí, esta sería ya la quinta representación que hacemos y nos tocaría en Parres a las 11:30, sí, efectivamente, así es. Pues a ver si la gente va, oye, que hay que animarse, si son otros pueblos alrededor, oye, que vean este tipo de actividades de La Madeja del Mundo, que se puso en contacto con Fernando, hay que decirlo, para poder realizar estas representaciones, porque tienen vocación artística. Sí. Y luego tienen muchas ganas de entregarse. Ellas están estudiando teatro, las dos, o sea que no es que sea gratuito, sino que ellas vienen ya de estudiar teatro y al proponérselo enseguida dijeron que sí, claro que sí. Es verdad que ellas, su ideal es hacer teatro para adultos. Al principio estaban un poco reticentes porque, claro, son niños pequeños, a ver si alguno, como ella joven, me conoce. Digo, no te preocupes, son niños muy pequeños los que van a venir. Y en ese sentido, muy bien y muy agradecido. La ayuda de Fernando a esta asociación, porque tenemos ahí a Zoraida, que es la escritora, la que ha escrito estos cuentos, pero tu objetivo ha sido dramatizarlos, es decir, llevarlos a las tablas. Sí, efectivamente. Nos conocemos por un trabajo que nos sale en común, hablamos y me cuenta que escribe cuentos y le dije, oye, pues sería una buena idea unificar un cuento y llevarlo al teatro, que no sea solo narrado, sino que haya una acción detrás que genere algo vivo, que no sea solo contado. Luego vamos a seguir hablando. Fernando, gracias. Me voy a ir rápidamente y nos despedimos viendo a esta actriz, porque empezó siendo una jirafa, Naya, ¿y ahora qué eres? Un perro. Bueno, ¿cuántos personajes debe de tener esta joven actriz? Luego nos lo va a contar, luego nos lo va a desvelar cuántos personajes puede llegar a interpretar en esta representación teatral. En unos minutos, que nos lo cuente. Volvemos para verla también en acción. Directo a Llanes, ahí estamos hoy con teatro, una de las propuestas de esa asociación que lleva unas semanas de gira por todo el concejo, acercando eso que es cultura, que es actividad, a todos los públicos. Y te vemos muy metido en papel, Luis.
Me huele que esto va a tener éxito, ¿eh? Porque no hemos parado de reírnos desde que hemos llegado a este casino en Llanes y viendo el ensayo de La piel de Vita, que no lo hemos dicho, así se llama la obra, que ya ha empezado a ir por todo el concejo de Llanes y que este domingo va a hacer parada en Parres. Recordemos, 11:30 de la mañana. Hoy están haciendo un pequeño ensayo para nosotros, no están todos porque falta parte del plantel, que algunos los tenemos un poquito malos, hay que estar guardando energía y fuerzas para después darlo todo en las tablas el próximo domingo. Y me huele que va a haber algún que otro pájaro, ya lo estamos viendo ahí en pantalla. Luego vamos a hablar con la protagonista, no sin antes hablar con Zoraida Morales, que ella hace de narradora, pero además ha escrito, Zoraida, ven conmigo, estos cuentos que después se han dramatizado para llevarlos al teatro. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Y decía yo que estábamos viendo parte de La piel de Vita. Y si nos puedes decir, no te voy a decir que me cuentes todo, pero danos algún que otro detalle, no vamos a desvelar todo el tinglao. Bueno, La piel de Vita cuenta la historia de un señor Clima, que es un poco baguete, y en vez de hacer su trabajo, en vez de hacer su trabajo se dedica a descansar y tiene el clima un poco abandonado. Entonces, cuando se le exige que cambie esa situación, pasa de un extremo al otro y entonces todo eso pues conlleva una serie de cambios en el planeta, con los animales, que es el hilo conductor de la historia. Y bueno, la conclusión final es que no se puede pasar de un extremo al otro, sino que hay que buscar un equilibrio. Y Fernando buscó precisamente el equilibrio, ¿no? Con todo lo que has escrito tú para llevarlo, porque no ha habido muchos cambios, ¿no? No. El adaptar un cuento al teatro es complicado. Porque narrarlo no es lo mismo que dramatizarlo. Pero bueno, la verdad que tiene experiencia y lo hizo bien. ¿Os parece si vemos un pequeño fragmento de lo que el público de todo el concejo de Llanes va a estar disfrutando durante los próximos meses? ¿Sí? Sí. Pues venga. tomad posición, no sin antes, vamos a hablar con Nadia, que no sé cuántos personajes tiene. Buenas tardes. Tengo 3 personajes. Tres personajes. Uno, aquí te vemos de cuervo. No, de pájaro. De pájaro. Ah, bueno, es que con esa nariz a mí me despistaste. De pájaro. Vale. ¿Pero qué más tienes? A ver. Un perro, Vita, y una jirafa, Lo más complicado. Evita. ¿Por qué? Porque me muevo mucho. Ah, amiga, con el perrín. Sí. Y además a ti, yo sé, me han chivado que te gusta interactuar con el público, ¿no? Que es lo que más te gusta, ¿eh? Bueno, ¿y esto de ser actriz qué? Bien, me ¿Bien? gusta. ¿Te gusta? Hombre, ya se la ve. Si no, no lo haría. Ya se la ve. Bueno, pues si te parece, vamos a primera y vemos un pequeño fragmento. Venga, pues todos a posición. Esto en teatro no sé cómo se diría, pero nosotros siempre decimos todos a primera antes de grabar. Así que, ¿estamos preparados? ¿Estamos? Bueno, tenemos al tiempo aquí sentado, vagueando. Señor Clima. El clima y cuando queráis, ¡acción! ¡Qué belleza! No pareces el mismo. ¡Qué crisol de colores! ¡Es cierto! ¡Soy la caña! ¡Qué colorida! Ay, bello, pero igualmente estridente e insoportable. ¡Ah! Es el animal más especial. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Cómo te llamas? Soy un ave y mi recién adquirido aspecto te lo debo a ti, por lo que te doy las gracias. Ya no pasaré frío, ni tampoco me achicharraré. Ha sido un placer. Bueno, tiene sus más y sus menos. Al final, lo dejamos ahí. Bueno,